Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un peso pesado del pensamiento político, un libro que hizo temblar las ideas de su tiempo y bueno, sigue resonando. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Un clásico fundamental, sin duda. Para guiarnos, nos basaremos directamente en los textos clave de Rousseau, tratando, de capturar la chispa de sus ideas originales. Sí, directo a la fuente, que siempre es lo mejor. Imaginen la misión que se propone Rousseau. Encontrar una forma de organizar la sociedad que sea justa, legítima y que funcione de verdad. Y ojo, no está pensando en utopías. Nada de eso. Dice que hay que tomar a los hombres tal cual son y las leyes tal cual pueden ser. O sea, busca el punto exacto donde la justicia y lo práctico, pues se encuentran. Exacto. Busca unir lo justo con lo útil, que no es poca cosa. Y tiene una razón curiosa para escribir sobre esto. Dice, palabras más, palabras menos. Si yo fuera príncipe o legislador, no perdería mi tiempo diciendo lo que hay que hacer. ¿Lo haría o me callaría? ¡Qué personaje! Como simple ciudadano, aunque su voto cuente poco, siente la obligación de entender cómo funcionan los asuntos públicos. ¿Qué manera de empezar, eh? Una perspectiva interesante, ¿sí? Como diciendo, porque no tengo el poder, tengo el deber de entender. Y de entrada, ¡pum!, nos lanza su frase más famosa, esa que todos hemos oído alguna vez. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. Uf, esa frase. Potentísima. ¿Cómo llegamos aquí? Y la pregunta del millón. ¿Hay alguna forma de que esas cadenas, o sea, esa sociedad organizada, sean legítimas? Esa es la bronca que vamos a intentar desenredar hoy. El gran dilema que plantea. Lo primero que hace Rousseau es, patear la idea de que la fuerza bruta da derecho a mandar. Dice, si obedeces porque te apuntan con una pistola, bueno, eso no es un deber moral, es pura necesidad. Claro. El más fuerte nunca es lo bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. O sea, la fuerza necesita como disfrazarse de legitimidad, ¿no? Exacto. Para él, la fuerza es física. Punto. No tiene nada que ver con la moral. Ceder ante ella puede ser inteligente o inevitable, quizá, pero nunca es un acto de voluntad libre, de deber. Entiendo. Eso del derecho del más fuerte le suena a chiste de mal gusto, una contradicción total, porque un derecho que se acaba en cuanto te das la vuelta o el otro se descuida, pues no es derecho ni es nada. Claro, no tiene permanencia. Ninguna. Así que concluye, la única obediencia que vale es a los poderes legítimos, y esos poderes, definitivamente, no pueden venir de la fuerza. Ok. Si la fuerza no sirve, ¿de dónde diablos sale la autoridad legítima entonces? Rousseau le echa un ojo a la familia. Dice que es la sociedad más antigua, la única natural. Ajá, el primer modelo. Pero, aguas, dice que ese lazo natural solo dura mientras los hijos necesitan a los padres. Cuando crecen y se valen por sí mismos, si siguen juntos, es por gusto, por acuerdo, o sea, por convención. Y usa la familia como un primer boceto, digamos, de la sociedad política. El jefe sería como el papá, el pueblo como los hijos. Pero hay una diferencia clave, y es un poco cínica, la verdad. ¿Cuál? En la familia se supone que el papá quiere a los hijos, hay amor paternal. En el Estado, dice Rousseau, al gobernante lo que le mueve es el placer de mandar, no necesariamente el amor por su pueblo. ¡Auch! Un poco duro. Sí. Y critica a otros pensadores, como Grotio o Hobbes, que casi pintaban a la gente como ganado, propiedad de sus líderes. Menciona de pasada a Calígula y Aristóteles, que hablaban de que unos nacen para mandar y otros para obedecer. Rousseau dice, nanay, Nada de eso. nada. La esclavitud, argumenta, es resultado de la fuerza y de que el esclavo se agacha, no de la naturaleza. Suelta una frase tremenda. Si hay esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contra natura. O sea, la fuerza crea al esclavo, no la naturaleza lo hace esclavo. Es un rechazo total y absoluto entonces, a justificar la dominación por la esclavitud o una supuesta naturaleza. Nadie tiene autoridad natural sobre otro. Exactamente. Y la libertad, para Rousseau es sagrada. No la puedes vender, no la puedes regalar. Renunciar a tu libertad es como renunciar a ser humano, a tus derechos y deberes. Sería un trato nulo, sin valor.
Inalienable es la palabra clave. Ni siquiera la guerra da derecho a esclavizar. La guerra es entre estados, dice, no entre personas. Si un soldado se rinde, ya no es tu enemigo en ese sentido. Matarlo es un crimen, y esclavizarlo no tiene justificación. Es muy claro en eso. Para él, las palabras esclavo y derecho son como agua y aceite. Simplemente no se pueden mezclar. Son contradictorias. Vale, entonces, ni la fuerza, ni la naturaleza entendida así, ni la esclavitud. ¿Qué nos queda para fundar una autoridad que sí sea legítima? Rousseau llega a la respuesta: las convenciones, los acuerdos. Ahí está la clave. Pero aquí viene un giro súper importante, ¿no? Antes de que un pueblo pueda, digamos, entregarse a un rey o elegir un gobierno, tiene que existir como pueblo. Exacto. Ese es un punto crucial. Tiene que haber un primer acuerdo, un pacto original donde todos deciden unirse y formar una comunidad. Ese es el verdadero cimiento de todo lo demás. Y ese es el corazón de su teoría, el pacto social. El problema que Rousseau intenta resolver es este, y es crucial, fíjate. ¿Cómo encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado? Y por la cual cada uno uniéndose a todos obedezca tan solo a sí mismo y quede tan libre como antes. Vaya reto. Sí, busca la fórmula mágica para tener seguridad colectiva sin perder libertad individual. Es el gran desafío. ¿Y cuál es la solución que se le ocurre? Una cláusula que suena, de entrada, bastante radical. La enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera. Espera, entregar todos los derechos. ¿Cómo puede ser eso libertad? Suena a que te quedas sin nada. Parece contradictorio, ¿verdad? Suena fuerte, pero fíjate en la lógica de Rousseau. Hay varias claves para entender por qué cree que funciona. A ver. Primero, como todos entregan todo, la condición es igual para todos. Nadie va a querer poner reglas injustas si sabe que también le van a aplicar a él o ella. Hay igualdad en la entrega. Ok, eso tiene sentido. Piso parejo. Segundo, se entrega todo sin reservas. Si la gente se guardara algunos derechos para sí, ¿quién decidiría en caso de conflicto entre el individuo y la comunidad? ¿Volveríamos al caos o a la tiranía de alguien decidiendo? Claro. ¿Quién sería el árbitro? Exacto. Y tercero, y esto es lo más sutil y yo diría brillante. Al entregarte a todos, en realidad no te estás sometiendo a nadie en particular. Es como si cada uno dijera: te doy mi derecho a mandarme si tú me das el tuyo sobre ti. Ah, ¿como un intercambio mutuo? Precisamente, recuperas, sobre los demás, lo mismo que cedes. Y además ganas la fuerza de toda la comunidad para proteger lo tuyo, tus bienes, tu persona. O sea que al final, al poner todo en común bajo unas reglas iguales para todos, resulta que eres más libre y estás más seguro que antes. Es un giro. Interesante. Es la paradoja que él plantea. Se pierde la libertad natural, pero se gana la libertad civil y la seguridad. Y de este pacto nace algo nuevo, un cuerpo colectivo, una especie de persona pública. Exacto. Nace la república o el cuerpo político. Y aquí Rousseau empieza a usar términos específicos que son clave para entenderlo. A este cuerpo lo llama Estado cuando está quieto, digamos cuando hablamos de sus leyes y estructura. Pasivo, como dices. Lo llama soberano cuando está activo, cuando actúa, cuando decide, cuando hace las leyes. El pueblo en acción. Y lo llama potencia cuando lo comparamos con otros estados, en las relaciones internacionales, por ejemplo. Y las personas que forman parte de él son el pueblo, todos juntos, colectivamente. Ciudadanos cuando participan en las decisiones, en la soberanía. Y súbditos cuando obedecen las leyes que ellos mismos, como ciudadanos, ayudaron a crear. Es como si tuviéramos varias gorras puestas al mismo tiempo dependiendo del contexto. Es crucial distinguir estos roles. Entendido. Entonces el soberano, que no es un rey, que quede claro, sino el conjunto de todos los ciudadanos actuando juntos, es la fuente de toda autoridad legítima. El pacto crea un compromiso de ida y vuelta entre cada individuo y la comunidad. Y aquí llegamos a la joya de la corona del pensamiento de Rousseau, la voluntad general. Este es quizás su concepto más famoso y también, bueno, el más debatido. Sí, he oído mucho sobre eso. ¿Qué es exactamente? No es simplemente la suma de lo que cada uno quiere para sí mismo. Eso sería la voluntad de todos, llena de intereses particulares.
La voluntad general es algo más abstracto. Es lo que el cuerpo político quiere cuando busca el bien común. El bien de todos, no de cada uno por separado. Exacto. Imagina que quitas todos los intereses egoístas que chocan entre sí. Lo que queda, esa tendencia hacia lo que beneficia a todos como comunidad, esa es la voluntad general. Su meta siempre es la utilidad pública. Ahí está el meollo. Y esta voluntad general ejercida por el soberano, o sea, el pueblo, tiene características muy definidas. Rousseau dice que la soberanía es, primero, inalienable. ¿Qué significa eso? Que la voluntad no se puede pasar a otro, no se puede delegar. Puedes delegar el poder de ejecutar algo, de administrar, pero no puedes delegar tu voluntad de querer. Si un pueblo dice, obedeceremos ciegamente a este líder, en ese momento, según Rousseau, deja de ser pueblo, se disuelve como cuerpo soberano. Entiendo. La voluntad es personal, intransferible, aunque sea colectiva. Y segundo, es indivisible. La voluntad o es general, de todo el cuerpo, o no lo es. No puedes partir la soberanía en pedacitos, como poder legislativo aquí, ejecutivo allá, judicial acullá, como si fueran dueños de una parte. Que es como funcionan muchos gobiernos hoy, ¿no? Sí, pero para Rousseau esos poderes son solo distintas formas en que se manifiesta la única soberanía. Son emanaciones, no partes separadas de la soberanía misma. Dividirla es destruirla, según él. Vale. Ahora una pregunta que surge es, ¿y si la gente se equivoca? ¿Puede la voluntad general estar errada? Digo, la gente se equivoca todo el tiempo. Es una pregunta clave. Rousseau dice algo interesante y un poco complejo. Afirma que la voluntad general en sí misma siempre es recta, siempre apunta al bien común. Pero el juicio de la gente que la forma no siempre es esclarecido. O sea, podemos querer lo bueno, pero no saber qué es lo bueno o cómo conseguirlo. Exactamente. El pueblo puede ser engañado, sobre todo si aparecen facciones o grupos de interés, partidos políticos, lobbies, asociaciones con intereses particulares, que empujan su agenda privada haciéndola pasar por el bien de todos. Los intereses creados, diríamos hoy. Justo. Por eso, Rousseau preferiría que no existieran estos grupos o que, si existen, fueran muchísimos y muy pequeños para que se neutralizaran entre sí y no desviaran la voluntad colectiva. Oye, pero eso de la voluntad general suena un poco peligroso. Como que la mayoría puede aplastar a la minoría en nombre del bien común. No hay límites para este poder del soberano. Es una crítica clásica y muy válida, claro que sí. Rousseau diría que sí hay límites. Aunque describe el poder soberano como absoluto, sagrado e inviolable, aclara que no puede ir más allá de las convenciones generales del pacto original. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el soberano no puede cargarle la mano a un ciudadano más que a otro. Solo puede ocuparse de asuntos que afecten a todos por igual. Asuntos generales. No puede meterse a decidir sobre casos o personas particulares. Eso sería tarea del gobierno, aplicando la ley general. Ah, ok. La ley debe ser general en su objeto y en su aplicación. Exacto. Todo lo que hace el soberano, como ley, debe beneficiar u obligar a todos los ciudadanos de la misma manera. Suena bien en teoría, pero claro, definir qué es general y qué es particular en la práctica, ahí es donde surgen los problemas y los debates. Vale. Si la voluntad general se enfoca en lo general, ¿qué es entonces una ley para Rousseau? ¿Cómo la define? Una ley es precisamente eso. Una declaración de la voluntad general sobre un asunto general. La ley ve a los ciudadanos como un conjunto y las acciones de forma abstracta. Nunca se refiere a una persona concreta o a una acción específica. Entendido. Por eso, dice Rousseau, ni siquiera el gobierno, el príncipe o los magistrados está por encima de la ley, porque el gobierno es parte del Estado. Es un súbdito más en ese sentido. Y de aquí saca conclusiones importantes. ¿Cómo cuáles? Primero, una ley no puede ser injusta por definición, porque nadie es injusto consigo mismo. La ley la hicimos todos, emana de la voluntad general. Segundo, las leyes nos hacen libres y súbditos al mismo tiempo, porque son el reflejo de nuestra propia voluntad colectiva. Obedecer la ley que uno se da es la verdadera libertad civil.
Es una redefinición de la libertad, entonces. Totalmente. Y tercero, todo gobierno que se base en estas leyes es republicano, sin importar si formalmente es una monarquía, una aristocracia o una democracia. La clave es que mande la ley emanada de la voluntad general. Y por supuesto, el pueblo que obedece las leyes debe ser quien las haga, su autor. Suena muy lógico, muy ideal, quizá. Pero, ¿cómo hace una multitud, que a lo mejor no sabe mucho de leyes ni de política, para crear un sistema legal bueno y coherente? Parece una tarea enorme. Es una pregunta muy pertinente. Y aquí Rousseau saca un as bajo la manga, una figura casi legendaria, casi mítica, el legislador. El legislador, ¿quién es o qué hace? El legislador es como un superhéroe cívico en la teoría de Rousseau. Es una figura extraordinaria. No es el soberano, ni el gobernante. Ojo, no manda. Es un genio, alguien fuera de serie, casi un dios terrenal, que tiene la sabiduría para descubrir las mejores reglas sociales para un pueblo específico en un momento dado. Una tarea titánica. Enorme. Debe entender a fondo la naturaleza humana, pero sin dejarse llevar por las pasiones humanas. Su chamba es increíblemente difícil. Tiene que ser capaz de, en cierto modo, cambiar la naturaleza humana o al menos orientarla. Hacer que el individuo, que por naturaleza es más bien egoísta y mira por sí mismo, se sienta parte de un todo más grande y piense en el bien común. Pero, a ver si entiendo bien. Este legislador tan genial no tiene poder para imponer sus leyes, solo las propone, ¿no? Y el pueblo tiene que aprobarlas. Exacto, solo propone. La soberanía reside únicamente en el pueblo. Entonces, ¿cómo convence a la gente? Si no puede usar la fuerza y, como dices, a lo mejor sus ideas son muy elevadas o complicadas para que todos las entiendan de inmediato. Ahí está el truco. Es una de las partes más curiosas. Como no puede obligar ni siempre convencer con puras razones lógicas, que a veces son muy abstractas para la multitud, el legislador necesita, dice Rousseau, recurrir a una autoridad de otro orden. ¿Cómo cuál? Básicamente, invoca a los dioses o a la religión. Hace como que las leyes vienen de una fuente divina, las pone en boca de los inmortales, para que la gente las acepte con respeto y sin sentirse forzada por un simple mortal. Es una especie de mentira piadosa fundacional, si quieres verlo así. O sea, ¿un engaño para que la gente acepte? Suena maquiavélico. Rousseau diría que no necesariamente un engaño cínico. No es que cualquier charlatán pueda hacerlo. Más bien es usar el poder de lo simbólico, de lo sagrado, como una herramienta política necesaria en la fundación de un orden. Solo alguien con una grandeza de alma real, un verdadero genio político y moral, puede usar este recurso con éxito y lograr que funcione a largo plazo para establecer instituciones duraderas. Entiendo. Como que le da un peso trascendente a la ley. Exacto. Pone ejemplos como Moisés con los hebreos, Licurgo en Esparta, Numa en Roma. Es reconocer que fundar un orden político duradero a veces requiere algo más que lógica pura. Necesita un toque de mito, de autoridad trascendente para cohesionar al pueblo. Fascinante y un poco inquietante a la vez, la verdad. Ahora, Rousseau también dice que no cualquier pueblo está listo para recibir estas leyes maravillosas, por muy geniales que sean. Es bastante exigente con eso, ¿no? Muy exigente. No cree que la legislación sea una talla única. Dice que hay pueblos que son como niños malcriados o como viejos tercos, ya no tienen remedio o aún no están maduros. Critica, por ejemplo, a Pedro el Grande en Rusia por querer civilizar a los rusos a la fuerza y demasiado rápido, cuando, según él, no estaban listos. ¿Y cómo debe ser un pueblo apto? Bueno, según Rousseau, un pueblo apto para recibir leyes debe ser relativamente joven, pero no tanto como para ser salvaje, ni tan viejo como para ser incorregible. Debe estar ya unido por algún lazo, origen, interés, una convención previa, pero sin costumbres o prejuicios demasiado arraigados y viciosos. Flexible, digamos. Sí, maleable. Debe poder defenderse de invasiones, pero sin ser el mismo un buscapleitos con los vecinos. Idealmente debe ser pequeño, para que la gente se conozca y haya cohesión social. Debe ser autosuficiente, sin depender demasiado de otros, ni ser tan rico que se corrompa por el lujo. Busca un equilibrio. Totalmente.
Y, muy importante, que esté en paz y con cierta prosperidad en el momento en que se establecen las leyes fundamentales. De hecho, sobre Córcega, en su época, dice algo profético. Tengo el presentimiento de que esta pequeña isla asombrará un día a Europa. Casi le atina con Napoleón, aunque quizá no exactamente como él pensaba. Qué curioso. Y también habla del tamaño del país, ¿no? Que ni muy grande ni muy chico. ¿Correcto? El tamaño importa. Y mucho. Si es muy grande, es un lío administrarlo bien desde un centro. La comunicación es lenta, la gente no siente conexión con la capital ni con los líderes lejanos, las leyes no funcionan igual en todas partes porque las costumbres varían. Se vuelve impersonal. Y el gobierno central se vuelve pesado, burocrático y consume demasiados recursos. Pero si es muy chico, es débil y corre el riesgo de ser absorbido por los vecinos más grandes. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Tiene que haber un equilibrio justo entre cuánta tierra tienes y cuánta gente vive en ella. La tierra debe bastar para mantener a sus habitantes, para que sean autosuficientes, pero no debe sobrar tanto que te distraiga o te haga flojo o dependiente de exportar. Lo principal no es tener un imperio gigantesco, sino una constitución sana y fuerte dentro de un territorio manejable. Ok. Tenemos el pacto, el soberano, el pueblo, la voluntad general expresada en leyes generales y hasta un legislador para proponerlas. Pero alguien tiene que aplicar esas leyes en el día a día, tomar decisiones particulares. Ahí entra el gobierno, ¿cierto? Exacto. Rousseau distingue clarísimo, y esto es fundamental. Una cosa es el soberano, el pueblo colectivamente haciendo leyes, poder legislativo, y otra cosa muy distinta es el gobierno, el príncipe, los magistrados, el poder ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia clave? El gobierno es como el brazo ejecutor, un cuerpo intermediario entre el pueblo como súbdito, que obedece las leyes, y el pueblo como soberano, que crea las leyes. Su única función es aplicar las leyes generales a los casos particulares y mantener la libertad civil y política. Es un empleado, un ministro del soberano, nada más. No es el jefe. Entendido. El gobierno administra, no manda en última instancia. Justo. La fuerza que maneja el gobierno es la fuerza pública, pero la voluntad que debe guiarlo es la voluntad general. Y aquí viene su famosa clasificación de gobiernos según cuántos mandan, que además relaciona con el tamaño del Estado. Así es. Su razonamiento es: cuanta más gente hay participando en el gobierno, más magistrados, más se diluye la fuerza del gobierno. La fuerza total del Estado se reparte entre más manos y, por otro lado, cuanto más grande y numeroso es el pueblo, más fuerza necesita el gobierno para mantener el orden y asegurar que se cumplan las leyes. Una relación inversa, entonces. Correcto. Esto lo lleva a su famosa correlación. La democracia, donde gobierna la mayoría del pueblo directamente, solo funciona bien en estados muy pequeños y con gente muy virtuosa. La aristocracia, donde gobiernan unos pocos, supuestamente los mejores o más capaces, va bien para estados medianos. Y la monarquía, donde gobierna uno solo, el rey o monarca, es, según él, más adecuada para estados grandes por su vigor y rapidez de acción. ¿Y qué piensa de cada una de estas formas? ¿Tiene alguna favorita? Pues analiza las ventajas y desventajas de cada una. La democracia directa, donde el mismo pueblo que hace la ley la ejecuta, le parece casi imposible para los humanos. Exige demasiada virtud cívica, igualdad económica, sencillez de costumbres y es muy propensa a la inestabilidad y las guerras civiles. Demasiado perfecta, quizá. Sí, su frase célebre es: si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Claro. ¿Y la aristocracia? Distingue tres tipos: la natural, gobierno de los ancianos en pueblos primitivos; la hereditaria, que le parece la peor forma de todas; y la electiva, donde se elige a los más sabios y capaces. Esta última, la electiva, es la que considera la mejor forma de aristocracia y, en general, un buen sistema. ¿Por qué? Porque permite separar bien los poderes, legislativo del pueblo, ejecutivo de los magistrados elegidos, y asegura que gobiernen personas competentes. El riesgo claro es que los gobernantes formen un interés de cuerpo,
y busquen su propio beneficio en lugar de seguir la voluntad general. ¿Y la monarquía? No parece ser muy fan por lo que decías antes. No mucho, en la verdad. Reconoce que concentra mucho poder y puede ser muy eficaz y vigorosa para actuar rápido, pero tiene el peligro enorme, casi inevitable según él, de que la voluntad particular del rey, sus intereses personales, sus caprichos, domine sobre la voluntad general. El riesgo del poder absoluto. Exacto. Además, dice que el interés personal del rey suele ser mantener al pueblo débil, pobre y sumiso para que no se rebele. Y tiene el gran problema de la sucesión. Si es electiva, hay riesgo de conflictos e interrupciones. Si es hereditaria, lo más común, te puede tocar un rey inepto, un niño o alguien terrible, y además genera una falta de continuidad en las políticas. En general, la ve como un sistema muy propenso a la tiranía y la inconstancia. Entiendo. También menciona gobiernos mixtos y esa idea del clima, ¿no? Sí, brevemente. Dice que se pueden combinar elementos y que no hay una forma única ideal para todos. Y retoma la idea muy popular en su época gracias a Montesquieu, de que el clima y la geografía influyen en el carácter de los pueblos y, por tanto, en la forma de gobierno que les conviene. ¿Cómo así? Argumenta que los climas cálidos y tierras fértiles tienden a producir excedentes que fomentan el lujo y la molicie, lo que favorece la monarquía o incluso el despotismo. Los climas muy fríos y tierras pobres generan gente más ruda y austera, más propensa a la barbarie o quizá a la democracia por necesidad de cooperación. Y las zonas templadas son las más aptas para las buenas políticas, o sea, gobiernos moderados como la aristocracia electiva. Es un poco determinista visto desde hoy, pero era un argumento común. Muy interesante cómo conectaba todo. Ahora, ¿y cómo sabemos si un gobierno, sea cual sea su forma, está haciendo bien su trabajo? ¿Hay algún indicador objetivo para Rousseau? Sí, y es bastante directo. Rechaza criterios subjetivos como la gente está tranquila, argumenta que también en las cárceles hay tranquilidad, y eso no es bueno, o si florecen las artes. Propone un signo que él cree objetivo e infalible: la conservación y prosperidad del pueblo. ¿Y cómo se mide eso? Principalmente por el crecimiento de la población. Dice básicamente: el fin de la asociación política es la conservación y la prosperidad de sus miembros, y el signo más seguro de que se conservan y prosperan es su número y su población. Donde la gente se multiplica, asumiendo que las demás condiciones son iguales, las cosas van bien. Ese es el mejor gobierno, el que logra eso. Es una métrica. Curiosa, ¿no? Sí, muy enfocada en lo biológico casi. Pero también advierte que todos los gobiernos, incluso los mejores, tienden a echarse a perder, ¿no? A degenerar. Sí, es como una ley natural de la política para él. Es inevitable. Tardo o temprano, el gobierno, el cuerpo de magistrados, intenta robarle el poder al soberano, al pueblo, usurpar la soberanía que no le pertenece. ¿Cómo pasa eso? Principalmente de dos maneras. O el gobierno se encoge, por ejemplo, pasa de democracia a aristocracia o de aristocracia a monarquía, concentrando el poder en menos manos, o el Estado se disuelve cuando el príncipe, el jefe del gobierno, deja de gobernar según la ley y usurpa el poder soberano, o cuando los magistrados usurpan el poder que deberían ejercer colectivamente. Y eso lleva a la degeneración de las formas de gobierno. Exacto. La democracia degenera en oclocracia, el gobierno de la turba descontrolada. La aristocracia en oligarquía, el gobierno de unos pocos ricos o por interés propio. Y la monarquía en tiranía, cuando el rey usurpa el poder soberano. O despotismo, cuando gobierna de forma arbitraria y contra la ley. Es una lucha constante contra esta tendencia natural a la decadencia. ¿Y cómo se puede luchar contra esa degeneración? ¿Cómo mantener vivo y sano al Estado, al cuerpo político? El corazón del Estado, dice Rousseau, es el poder legislativo, la voluntad general. Mientras las leyes se respeten y se sientan como propias, como expresión de esa voluntad, el Estado vive. Si las leyes se debilitan, si la gente deja de interesarse por los asuntos públicos, es señal de que el Estado está muriendo. ¿Y qué propone Rousseau para evitarlo? Insiste machaconadamente en que el pueblo soberano debe reunirse en asambleas frecuentes, fijas y periódicas, que la ley misma establezca, no que dependan de la convocatoria del gobierno, porque éste intentará evitarlas.
Que el pueblo se reúna físicamente. Sí, físicamente. Y muy importante, en esas asambleas, todo el poder del gobierno se suspende temporalmente. El pueblo retoma directamente su soberanía. Y en cada asamblea se deben votar obligatoriamente 2 preguntas clave, sin necesidad de que nadie las proponga formalmente. ¿Cuáles son? Primero, ¿place al soberano conservar la presente forma de gobierno? Y segundo, ¿place al soberano dejar la administración a los que actualmente están encargados de ella? Uf, imagínate ser eso hoy en día. Sería revolucionario. Poner a referéndum la forma de gobierno y a los gobernantes en cada reunión popular. Totalmente. Es un mecanismo para mantener al gobierno a raya y al pueblo consciente de su poder soberano. Y aquí viene su ataque frontal, durísimo, a la idea de que el pueblo pueda ejercer su soberanía a través de representantes electos. No le gusta nada. Sí, eso es muy famoso de Rousseau. ¿Por qué se opone tanto a la representación? Nada de nada. Es una de sus ideas más radicales y que más choca con nuestras democracias representativas modernas. Argumenta de forma tajante que la voluntad no se puede representar. Es como la libertad, o la tienes tú o no la tienes, no la puede ejercer otro por ti. Ni siquiera diputados o congresistas. Para él, los diputados no son ni pueden ser representantes del pueblo, en el sentido de ejercer la voluntad soberana por él. Son, a lo sumo, comisarios, delegados, gente que puede preparar o discutir leyes, pero cuya decisión final no tiene fuerza de ley hasta que el pueblo mismo la ratifique directamente en asamblea. Si no hay ratificación popular, la ley es nula. Entonces, ¿votar por representantes no sirve? Famosamente dice que el pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca mucho. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. En cuanto los elige, vuelve a ser esclavo, no es nada. Para Rousseau, en el momento en que un pueblo nombra representantes, deja de ser libre, deja de existir como cuerpo soberano activo. Es una idea potentísima y, claro, muy controversial hoy en día. Vaya crítica. Y también aclara que poner un gobierno no es un contrato entre el pueblo y los gobernantes, ¿verdad? Exacto. Otro punto importante. No es un pacto donde el pueblo cede poder soberano a cambio de que el gobierno haga algo. La soberanía es inalienable, no se cede. Instituir un gobierno es, primero, una ley, una decisión del soberano que establece la forma de gobierno y, segundo, un acto administrativo, nombrar a las personas concretas que van a ejercer ese gobierno. Entonces, ¿qué son los gobernantes? Son solo funcionarios, oficiales, empleados del pueblo soberano. El pueblo les da un encargo, pero se lo puede quitar cuando quiera. No son amos, son servidores públicos en el sentido más literal. Bueno, hemos recorrido un montón de ideas densas, pero, la verdad, fascinantes. Desde la libertad natural perdida hasta cómo buscar una legitimidad nueva en el pacto social. Pasando por esa idea central de una voluntad general que busca el bien común, un pueblo soberano que es el único jefe y no puede ceder ni dividir su poder. Es un gobierno que queda reducido a ser solo un instrumento, un sirviente, siempre bajo control. Es un pensamiento que, la verdad, le da una vuelta completa a cómo entendemos el poder político. Pone al colectivo, al pueblo, unido por la voluntad general, como el único fundamento legítimo de la autoridad. Y redefine la libertad de una manera muy particular, ¿no? Totalmente. Ya no es la libertad salvaje de hacer lo que te da la gana como en un hipotético estado de naturaleza. La verdadera libertad, la libertad civil, es obedecer la ley que tú mismo, como parte del soberano, has contribuido a crear. Es autonomía colectiva. El gobierno queda como un mero administrador, siempre bajo vigilancia y control popular. Rousseau nos deja vibrando con esa idea final de que la voluntad general, aunque a veces no se escuche, aunque los intereses particulares o los gobiernos corruptos la tapen o la distorsionen, en el fondo es indestructible, inalterable y pura. Siempre está ahí, latente. Sí, es una afirmación casi de fe en la bondad intrínseca de la voluntad colectiva orientada al bien común. Y eso nos lanza una pregunta para reflexionar, quizá. Hoy en día, en nuestras sociedades tan complejas, tan llenas de grupos de interés, de medios,
de redes. ¿Qué cosas podrían estar ahogando o distorsionando esa búsqueda colectiva del bien común que Rousseau llamaba voluntad general? Es una pregunta crucial. Y si de verdad esa voluntad es indestructible, como él creía, ¿cómo se estará manifestando hoy? Quizá de formas que no vemos a primera vista. En movimientos sociales, en expresiones culturales, en resistencias cotidianas. ¿Dónde late hoy esa voluntad general? Un clavado profundo a una obra que, siglos después, sigue picando, sigue provocando, sigue siendo increíblemente relevante. Gracias por acompañarnos en esta exploración del pensamiento de Rousseau. Gracias a ti. Siempre es un placer revisitar a Rousseau.